la cocina internacional. Bueno, como siempre, la cocina internacional con Leandro Agilda. ¿Cómo le va, especialista? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, analista? Muy bien. Le molesta que le digamos analista, especialista, pero es lo que es. Es un tipo que escudriña, profundiza la actualidad internacional. Bueno, y hay una creciente conflictividad interna en los Estados Unidos. Parece ser que Donald Trump, como lo está criticando mucho el Partido Demócrata o los integrantes del Partido Demócrata, particularmente con la ayuda que le va a prestar a la Argentina, dice, ¿cómo le vas a prestar ayuda a este tipo que es un estafador, que es un corrupto por mi ley, ¿no? Entonces Trump ha decidido mandar fuerzas federales a todos los estados demócratas, en este caso Illinois. Cuando hablamos del estado de Illinois estamos hablando de su capital o de la ciudad más importante de Illinois, que es Chicago. Chicago, muy cerca en el límite con Canadá, como New York. El otro día se veían a estos mandados, a estos enviados de Trump en grandes camionetas circulando en las calles del estado de Illinois y de la propia Chicago, y perseguido por los propios ciudadanos sacando fotografías a estos patoteros que bajaban las ventanas y tiraban gases lacrimógenos con la cara tapada. Leandro Agilda, contame un poquito de esto. Bueno, y entremos en detalle y ampliar sobre lo que estoy en este momento comentando. Ojalá la militarización propuesta y en avance, como también hablábamos un poco la semana pasada, tuviera que ver solamente por lo que estaba haciendo con Milei. Claro. Sería muy... nos levantaría un poco el ánimo. Pero acá también hay un problema con la inmigración, ¿no? Es decir, hay una embestida contra los inmigrantes también. Hay una avanzada, como hablábamos la vez pasada, que tiene que ver ya con una política que intentó avanzar en el primer gobierno Trump, claro, que tiene que ver con desplegar fuerzas federales al interior de Estados Unidos. Esto está avanzando muchísimo más que la otra vez. Hay una campaña, vos mencionabas estas camionetas sin identificación, con gente con pasamontañas, que toma gente de las calles y que son agentes anti-inmigración, que lo que están haciendo es, en muchos casos, sin el más mínimo indicio de nada, salvo la apariencia de una persona, se llevan gente de la calle, gente de trabajo, gente de sus casas, se la llevan secuestrada. Ahí se estima ahora casi 300 desaparecidos que no hay datos, no hay comunicación, quedan incomunicados, no se saben algunos si son deportados, por ejemplo, a la cárcel de Bukele en El Salvador, son en este nuevo Alcatraz que armaron en el medio de los pantanos de Florida, del que no se puede salir porque está rodeado de pantanos llenos de cocodrilos. Trump está muy orgulloso de esa cárcel. O quizá Guantánamo también, ¿no? El tema es, hay muchísimas protestas contra esto. Las hubo en California, en Los Ángeles, hemos visto que fue la primera ciudad militarizada. Bueno, ojo que California hay que tomar atención en eso, porque usted sabe bien, vos sabés muy bien que es una federación de Estados Unidos. Es una federación de estados. El tema es que es ahí donde... Es un estado confederado. El problema es que es ahí lo que está pasando ahora, es que Trump está empezando a avanzar sobre esa situación. De hecho, pudo poner Marines y Guardia Nacional en Los Ángeles, pudo avanzar en Washington, también tomándola como una federalización, y está teniendo ahora algunos problemas ante la presentación del gobernador de Illinois, como mencionabas, también del de Oregon, porque la otra ciudad que está siendo amenazada ahora por el gobierno federal es Portland. También hay otras, también se avanzó en Memphis. Que se defienden los gobernadores y muchos jueces impiden que se despliegue la Guardia Nacional. Eso es lo que hizo el gobernador de California, generando en Trump dar una marcha atrás, porque no solamente recurrió a la justicia el gobernador de California, sino también el alcalde de Los Ángeles. Sí, el tema es que están cambiando varias cosas ahí. Primero, que Trump no se detiene. Segundo, empezó a hablar de poner en funcionamiento lo que se llama la ley de insurrección, que es una ley del año 1807 y que se utilizó algunas veces para casos muy puntuales, como lo de Rodney King en 1992 en Los Ángeles, el tema es, cada vez más lo de Kirk el asesinato de Kirk fue como un punto también de quiebre a nivel masivo por todo el despliegue mediático que se hizo. Trump se está apoyando en eso para decir que hay un enemigo interno muy fuerte, que es anticapitalista, que es anticristiano, que es antiamericano y que es la izquierda radical. Claro, los comunistas. Es una nueva versión de los comunistas porque ahora también... Es una reedición, ¿sabes de qué? Del macartismo de 1953. Yo creo que es bastante más potenciado por lo siguiente. Por ejemplo, ahora te iba a hablar de la ley de insurrección, pero también... por eso Chaplin tuvo que irse a vivir a Vevey, Suiza. El mes pasado amplió una legislación
que interno. En esa definición incorporó estos elementos de anticristianismo, anticapitalismo, antiamericanismo, pero también instruyó a las agencias que se ocupan de vigilar este tipo de cosas que vigile discursos o prácticas o manifestaciones que tengan que ver con motivos raciales, con motivos de género y aparte de con motivos laborales. Es decir, está empezando a criminalizar cualquier tipo de protesta identificada como antivalores cristianos, como él los entiende, como terrorismo interno. Sí, a eso ahora, se le suma la ley de insurrección. Perdóname, tocaste un tema ahí, el tema de género. Sí. Digo, llama mucho la atención que le haya nombrado como ministro de Economía o secretario de Tesoro a un homosexual. Sí, es que creo que acá el punto está puesto en los discursos de género, por decir así. Claro. Que es un poco como decir, bueno, si lo sos, no importa. Lo que importa es que este discurso que se entendió como subversivo a los valores. Vean. Sumado esto a la posibilidad o a la amenaza de poner la ley de insurrección, que eso habilita al gobierno federal a tener poder pleno en los territorios, es decir, sí a militarizar y a responder con la militarización, y eso sumado que a los gobernadores que se estuvieron resistiendo, los llamó delincuentes y dijo que tenían que estar en cárcel, los gobernadores por ser demócratas, y que algunos funcionarios de él empezaron a hablar de los demócratas como izquierda radical, lo cual es un exceso, pero totalmente imposible. Esto está pintando como un avance muy fuerte hacia una mayor conflictividad, una militarización de esa conflictividad y una complejización un poco de qué significa ser terrorista o no. Me gustaría saber qué piensa, porque hasta ahora no vi que haya levantado la voz, que siempre es de levantar la voz, aún ya avanzado en años, Bernie Sanders, ¿no? Sí. Que para muchos yanquis es considerado un socialista más que un demócrata. Sí. Sobre esto no, por supuesto está en contra. Pero tenemos poco tiempo. No. ¿Vos querés hablar de América Latina ya? Sí, bueno, sí, entonces sí, vamos a hablar de América Latina, donde el presidente Maduro acaba de firmar un acuerdo estratégico con la Federación Rusa. La firma presidencial consolida la alianza entre Caracas y Moscú en sectores como la seguridad, economía y política internacional. Sí, en realidad lo que acaba de poner Maduro es la firma, como bien decís, después de la aprobación por la Asamblea Nacional Venezolana. Es un acuerdo que se firmó en mayo en una visita de Maduro a Moscú. Efectivamente, trata sobre mecanismos de comercio para hacer comercio y financiamiento, acuerdos comerciales y de finanzas por fuera de todo el sistema occidental, que es lo que tiene que usar Rusia, de que está aislada absolutamente de todos los sistemas, que habla de cooperación en temas de minería, de hidrocarburos, de proyectos de este tipo y de inversiones también, y la coordinación en foros como la OPEP, en cuestiones del equivalente de la OPEP en gas también, digamos, en la política energética a nivel global. Y también, y este quizás es el punto más importante en el esquema geopolítico que estamos marcando, cooperación en seguridad y defensa. En este momento en el cual Venezuela se percibe amenazada directamente por los Estados Unidos, que tienen desplegado a la Marina, aviones de combate, etcétera, en las costas del Caribe. Bueno, algo se refirió Petro el otro día, ¿no? Al ataque a pobladores venezolanos ahí en la isla de San Andrés por parte de torpederas norteamericanas, ¿no? Sí. Avanza el traernos determinados conflictos y determinadas problemáticas directamente a nuestras puertas, en nuestros territorios, con sus armas, con sus agentes y con sus políticas también. Digo esto de Petro porque justamente, a propósito, respalda Petro la mediación de Qatar para frenar los bombardeos de Estados Unidos en el Caribe. Sí, ¿no? Son temas que están en pleno debate, en pleno despliegue y de los cuales nos vamos a tener que ocupar porque tarde o temprano esta oleada nos va a llegar. Nosotros, en la posición en la que estamos, el otro día hablábamos, qué es lo que estamos pagando a cambio de estos apoyos, qué es lo que estamos poniendo. Y ya nos vamos a ir enterando qué es lo que estamos poniendo. Seguramente cuando el 14 de octubre esté Milei en la Casa Blanca nos vamos a enterar. Nos vamos a enterar un poquito. ¿Con qué estamos pagando? Claro, ¿qué estamos pagando? Bueno, otro tema, Ecuador. Sí. El expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, Leónidas Issa, habló durante una manifestación en Pujilí, en Ecuador. Sí. Issa acusó al presidente Daniel Noboa de intentar dividir el movimiento indigenista y lanzó un llamado a la unidad a los demás dirigentes para sostener las acciones del paro nacional que ya lleva 3 semanas.
Sí, está, y un poquito más también, en realidad, después se fue ampliando. Son la Confederación de Nacionalidades Indígenas, pero también hay sindicatos, también hay participación de estudiantes. Justamente también la semana pasada hablábamos de esta posición de Noboa, tan vinculado con el narcotráfico, tan vinculado con el poder actual en Norteamérica, sí, amigo de Marco Rubio, sí, con las visitas de Marco Rubio, con la visita de la ministra norteamericana de Seguridad Interior para habilitarle dinero, para habilitarle prisiones y eventualmente bases dentro de Estados Unidos. Sí. En diciembre habíamos dicho, hay referendo para preguntarle a la población si acepta bases extranjeras en territorio ecuatoriano y modificaciones, una asamblea constituyente y después modificaciones para reducir el tamaño de la legislatura ecuatoriana y para que pueda haber financiamiento privado de los partidos políticos. Una especie de privatización política de facto que obviamente también va en una línea a la cual tenemos que estar atentos porque es muy posible que también empiecen a venir estas líneas. El tema de la protesta está muy caliente en Ecuador. Esta protesta, recordemos que la CONAIE ha tenido un historial de derrocar presidentes. Sí, totalmente. 3 presidentes al hilo en el cambio de siglo. Además, a través de la agrupación Pachacutic, terminaron con el gobierno de Lino Gutiérrez Barbúa en el año 2003. Y anteriormente Jamil Mahuad. Mahuad reemplazado justamente por Gustavo Noboa, el padre del actual presidente. Y anteriormente también participaron, no fueron la causa directa, pero participaron con protestas muy importantes cuando fue la caída de Bucaram, que fue un movimiento de palacio interno. Pero Bucaram fue un patotero que duró 6 meses. Sí, y que salía a cantar, ¿no? Y que salía a cantar. Y sacaba también discos, le interesaba más ser un artista de... Interesante la figura de Abdalá Bucaram, no por Abdalá Bucaram, sino por su hermana Marta Bucaram, porque Marta Bucaram fue la esposa del primer presidente constitucional de Ecuador después de la dictadura. Me refiero a Jaime Roldós, que fue el líder de concentración de fuerzas populares que gobernó el Ecuador durante 19 meses y fue volteado su helicóptero. Provocó un ataque, la caída del helicóptero de Roldós, matándose Roldós y su mujer Marta Bucaram, a la postre hermana del loquito que gobernó durante 6 meses Ecuador. Se dicen que los responsables de la caída del helicóptero de Jaime Roldós, líder de la concentración de fuerzas populares, un partido era un conglomerado de partidos de izquierda, fueron provocados, según dicen, o fueron imputados por ese asesinato las propias Fuerzas Armadas ecuatorianas y el gobierno norteamericano. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Bien, la protesta de la CONAIE en particular, si bien el detonante fue una nueva ley de que quita subsidios al gasoil y hace que aumente el 56%, se amplió también a la reducción del IVA, que había sido aumentado para combatir el crimen organizado en estas medidas antiterroristas, a las cuales también tenemos que empezar a pensar qué empieza a pasar. También la liberación de muchísimos presos que fueron tomados durante estas protestas, muchos de los cuales están acusados de terrorismo también. Qué Y las protestas también subieron mucho de volumen las últimas semanas ante el asesinato, no solamente que hay varias personas desaparecidas también, los conflictos de parte de los presos, sino que hubo muertes en las protestas. Sí. Y durante en el momento de las protestas por la muerte de estas personas, la semana pasada, por ejemplo, atacaron un convoy militar y con personal de la ONU y los tuvieron está llegando sí, está probando sonido al lado. Sigamos. Nada, fue atacado por los manifestantes, estuvieron de hecho retenidos algunos militares durante algunos días. Y anteayer, justamente, este es otro de los casos puntuales, fue baleado el convoy en el que se transportaba el presidente Noboa. Más razón para que Noboa acuse de terrorismo. Ahora es la segunda vez que los convoys de Noboa pasan muy cerca de las protestas indígenas que sabemos que son calientes. Me parece que lo está provocando Noboa. Es posible que esté buscando algo. Como buscó Bolsonaro que alguna vez atentaran contra él para ganar una elección. Lo consiguió después de la destitución de Dilma Rousseff. Es así. Bueno, vamos a hablar de China. China, en la Organización Mundial de Comercio, insta a miembros de la OMC a abordar colectivamente turbulencias comerciales y defender el multilateralismo. Están pasando en estos días, en realidad en todos estos meses, en este periodo, están pasando cosas
noticias que son históricas. La semana pasada hablábamos de Trump diciéndole al propio ejército norteamericano que basta de guiarse por las leyes de la guerra, que así perdimos guerra durante 40 años, que se acabó eso y no somos más los buenos. Están pasando cosas que son históricas, son noticias, pero son históricas. Claro. Bien, están pasando también del lado de los BRICS algunos movimientos que son muy fuertes y que están marcando época. En lo económico en general, ahora te voy a mencionar 2-3 casos. El primero es, que es un bombazo de la India. Sí. La India anunció que empieza a comprar petróleo ruso, que es lo que venía presionando Estados Unidos y Europa, que la India deje de comprar petróleo ruso, que hay que aislar a Rusia, etcétera. No solamente lo sigue comprando y lo compra cada vez más y se tomó todo eso como decir, ustedes me presionan así, yo me voy con China y Rusia, sino que empieza a comprar el petróleo ruso en yuanes, en la moneda de China, ni siquiera en rupias. O sea, India anuncia que va a comprar el petróleo ruso en yuanes chinos. Todo eso es un avance muy significativo hacia la desdolarización del comercio mundial. Estamos hablando de economías que representan en total un 40% o apuntan ya hacia esos guarismos de la economía mundial, que empiezan a desdolarizar cada vez más su comercio con medidas muy fuertes. Aparte, si te acordás, desde la crisis del petróleo del principio de los 70, el principal sostén del dólar, como aparte del ejército norteamericano, es que era el mercado en el cual se negociaba el petróleo, claro, con su alianza con la monarquía del Golfo Pérsico, con Arabia Saudita en particular. Perder el monopolio ya en el propio mercado de hidrocarburos, del petróleo en particular. Cuando Saddam Hussein dijo que iba a armar una bolsa de petróleo en euro con sus aliados franceses y alemanes, claro, lo voltearon a la cosa. Cuando Gaddafi dijo que iba a armar una bolsa de gas en euros, Libia, el principal exportador de gas a Europa, voltearon a Gaddafi. Bueno, ahora India está comprando. Estaba muy bien la Libia de Gaddafi. Quiero decir que hoy Libia es una lucha de grupos tribales, lamentablemente, es una catástrofe por la incursión de las potencias occidentales, pero Gaddafi ha sido un patriota, un verdadero patriota, con un país que realmente brillaba en el continente africano. Todos los países que estuvieron destruyendo en estos años, realmente países que eran relativamente funcionales. Claro. Bueno, eso es una bomba, pero ahora lo de China es más interesante. China está en plena negociación comercial, como veníamos hablando con Estados Unidos. Claro. En septiembre se terminó una ronda de negociación, pero obviamente siguen presionándose. Ahora a fin de mes se van a reunir Trump y Xi en Corea del Sur. Están aumentando los dos un poco la presión. Trump, el gobierno yanqui, acaba de aumentar la lista de empresas chinas que no pueden recibir de ninguna manera, ni siquiera por países intermediarios, microchips de última generación. Claro. Esa es como una guerra en el filo del límite de lo tecnológico y de la potencia industrial, etc. Y China sigue avanzando en lo tecnológico porque está el primer hospital inteligente en China sin personal humano. China respondió hoy de una manera categórica usando exactamente el mismo lenguaje, que es el de las amenazas a su seguridad, exactamente el mismo lenguaje, exactamente el mismo método de decidir a qué empresas, va a decidir caso por caso, a qué empresas se le vende o no, ellos o cualquier país intermediario que va a tener prohibido revender tierras raras que son estratégicas para todos los desarrollos de última tecnología. Eso me suena a la Argentina, lo de tierras raras. Baterías, baterías que son el principal, los que mejores arman las baterías eléctricas. No, ya ni siquiera pasaron la tecnología del litio por varios kilómetros. Las tecnologías de largo alcance, que son las que se usan para los drones militares, para los vehículos militares de largo alcance, y todos los componentes de todo esto, aparte de todos los precursores para la industria de las tierras raras, e incluso materiales como algunos diamantes que se usan o sea, de las tecnologías más sofisticadas, de los recursos más estratégicos para armar las armas y las tecnologías militares más sofisticadas, que China controla enorme parte del mercado de todo esto, acaba de devolverle el golpe de una manera impecable, diciendo todo esto no sale de acá y no va a Estados Unidos. Se están mostrando muy bien los dientes. Estados Unidos está mostrando los dientes y además está mostrando todo su potencial militar, lo hemos comentado, sí, ¿no? Cómo mostró su potencial militar China hace 3 semanas atrás, con la presencia de grandes líderes de Eurasia. Sí. Hay indicios de que Estados Unidos, no es seguro, esto es especulación, pero hay indicios, de que Estados Unidos está empezando a reconsiderar que quizás ya no puede ni contener ni aislar a China de la manera que pensó que lo iba a poder hacer, y que tiene que aceptar que ya tiene un par en el mundo y que va a tener que manejarse con ese par. Y que estas negociaciones, si bien se están mostrando los dientes, van a tender a una resolución.
Esto es el otro bombazo. Se filtró, Bloomberg filtró estos medios financieros, lo replicaron muchos medios financieros. También es una filtración, no hay nada oficial sobre eso. En la última ronda de negociaciones, China ofreció, vieron que les decía, Trump está pidiéndole guita a todo el mundo. A Europa le pide 500 mil millones de dólares, a los japoneses les pide guita, a los países del Golfo les pide guita, a todos les pide guita y les pide que todas las industrias, yanquis o no yanquis, vayan a Estados Unidos, porque si no les va a poner aranceles que les va a hacer imposible la vida. Claro. Y que aíslen a China. ¿Y qué contesta China? Que aparentemente ofrece China en esa negociación con Estados Unidos. Le dice, nosotros te ponemos $1 millón de millones de dólares para industrializar Estados Unidos. Claro. O sea, China le dice, yo voy a armarte industria en Estados Unidos. Pero esa industria que arman los chinos en Estados Unidos, de última tecnología, requiere insumos chinos. Es decir, vos tenés que bajarme los aranceles. Entonces, son momentos de época muy importantes y que pueden estar pasando cosas. Y China va a focalizar en algún momento, políticamente hablando y geopolíticamente hablando, China va a focalizar su mirada en la isla de Formosa, como corresponde, porque entienden que es parte de su territorio. Parece que es parte del acuerdo que Estados Unidos afloje un poquito con eso. Es hora, porque por algo Chiang Kai-shek, el líder nacionalista, se tuvo que escapar a la isla de Formosa en el año 49. Te menciono una liñeta nada más. Una liñita del plan de paz de Hamás. Dale, una línea del plan de paz de Hamás. Parece, el gobierno israelí acaba de aprobar la tregua. Es un primer paso. Se retira, pero mantiene todavía el 52% del territorio. Se retira en parte. Se liberan los secuestrados que tenía Hamás, de los cuales hay 3 argentinos. Israel, a cambio, empieza a liberación de presos palestinos, algunos con condenas por terrorismo y otros que son simplemente presos. Ayer murió un chico de 22 años que no tenía ninguna causa y había sido detenido en una prisión israelí. Ya van 72 retenidos en prisiones israelíes sin causa que mueren desde el año pasado por torturas y por hambre. Qué lamentable. Bueno, lo vamos a ampliar, casi me ahogo, Tony, de tus ademanes. Lo vamos a ampliar en la próxima semana en Crónicas del Bodegón, si te parece bien. Y contento por los 3 argentinos liberados, que estaban en las flotas humanitarias. Me refiero particularmente a la diputada Celeste Fierro. Un abrazo a Celeste, yo la conozco a Celeste. No, ¿sabes por qué? Te lo voy a decir por qué la quiero a Celeste, porque Celeste nos acompañó en las marchas de Telam cuando nos echó Mauricio Macri. Entonces merece todo mi respeto Celeste, como los demás compañeros liberados argentinos. Gracias, Leandro. Hasta luego. Hasta aquí la cocina internacional con el chef, un chef de lujo, de alta gama.